educación en salud mental integral. En realidad habla de una capacitación general, pero me pareció que la gente está muy poco acostumbrada a leer y le gusta mucho más acercarse a pequeñas letras, que cuando decimos algo que es una abreviatura, la gente accede más. ESMI, entonces, por eso es Educación en Salud Mental Integral. Ponemos la primera... Sí, estamos viendo qué pasó, que ahí le reenvío donde la tengo acá. Bueno, mientras les voy contando que cuando yo digo educación en salud mental integral, mucha gente dice, eso ya se hace, porque es psicoeducación. Y yo les explico que no, que en realidad ESMI tiene que ver con capacitar, pero capacitar a niños de jardín, a escuelas primarias, a escuelas secundarias, universitarios, fuerzas de seguridad y, como digo yo siempre, encargados de edificios. Bueno, ahí estoy yo, podemos pasar a la siguiente. Encargados de edificio. Y doy una explicación de por qué. Acá está. Educación, salud en salud mental integral, y acá tenemos todos aquellos a quienes nos referimos. Choferes, gente que está en atención al público. ¿Por qué hablamos de todo esto en general? Porque puede pasar que una persona entre a un local a comprar algo y simplemente tenga un brote psicótico. Y la persona que está detrás del mostrador no sabe qué hacer. Pero seguramente si tiene una falla respiratoria o cardíaca le van a hacer RCP, porque para eso se enseña en todos los colegios, en las universidades, incluso hay ONG que se ocupan de enseñarlo. Respecto de la salud mental, no, porque la salud mental es algo que más bien avergüenza, que más bien se esconde, que no hay por qué mostrarlo, que mejor no lo contamos, que siempre decimos, tenemos un familiar con diabetes y alguien nos dice, ¿cómo te puedo ayudar? Tiene cáncer, nos golpean el hombro, ese pobre, bueno, estoy para lo que necesites. Cuando uno dice, tengo un familiar adicto o esquizofrénico, medio que el otro se corre porque dice, tal vez puede ser peligroso, contagioso. Si es así, ¿cómo serán los padres? Y entonces empieza toda una cadena de prejuicios, de ignorancia, de malas interpretaciones y de dejar sola a la persona y solo el núcleo familiar. Y la persona que ha pasado por esto y la familia que ha pasado por esto sabe lo que significa estar solo y sabe lo que significa el apoyo fundamental que necesita de todos los que lo rodean. Entonces me parece que para esto hay que educar porque no todo el mundo sabe lo que es un TOC, porque no todo el mundo sabe lo que es excitación psicomotriz, porque no todo el mundo sabe lo que es un brote psicótico. Entonces, frente a esto hay que saber cómo actuar y fundamentalmente cómo actuar rápido. Yo veía recién en el videíto, en el anterior, el policía cómo trataba al paciente y yo me agarraba la cabeza y decía, contaba los segundos y decía, bueno, antes que llegue a los 5 minutos se muere. O sea, era así, no había opción, digamos. Estábamos sentados y mirábamos, bueno, ahora, bueno, ya se muere. Claro, a los policías hay que explicarles que una persona que está con una excitación psicomotriz no es lo mismo que una persona que va a robar un banco o un blindado, ¿sí? Aunque el otro también padezca de alguna patología, digamos, ¿no? Pero ¿por qué hago hincapié incluso en una persona que atiende en una boutique o en un encargado de edificio? Particularmente porque en mi edificio hay una persona que tiene una hija que a veces vive con ella y a veces no, de acuerdo a los límites que la mujer le ponga, que es adicta, pero que no solamente ha venido en un estado terrible, sino que ha venido lastimada, baleada, cortada, etc. La encargada sabe que es la hija de la señora de tal piso, entonces le abre la puerta. Pero hay un problema, que la madre muchas veces le saca la llave y le hace una perimetral, cosa que no sabe el encargado. Entonces, cuando nosotros decimos enseñar, capacitar, ¿por qué un encargado de edificio? Porque tiene que saber que hay una persona que tiene una perimetral, que por algo la tiene, que por algo no puede entrar.
¿Y qué pasa cuando entran a una boutique? ¿Y qué pasa cuando se enfrentan a un docente que no tiene idea de esto? Porque los padres no lo cuentan, porque era una vergüenza contarlo. ¿Qué van a decir? Mi hijo tiene TEA, mi hijo tiene TDA, mi hijo es esquizofrénico. No. Si lo descubren, porque a la larga se descubre esto, bueno, que se las arreglen. Para eso lo mando a la escuela, para eso pago una escuela privada, para eso tengo una prepaga cara. Bueno, no se trata de eso. Se trata de que todos estemos preparados como para que en un caso así como el que vimos antes, una persona no muera en manos de la policía, sino que se acerque la ambulancia, que sepa cómo atenderlo. Yo lo escuchaba a Alberto por ahí que decía, se necesitan 5 personas. Y sí, claro, 5 personas capaces de poder atenderlo. 1 la cabeza, 2 los brazos, 2 las piernas. Pero se necesitan muchas más cosas. Primero se necesita respeto, porque la persona está padeciendo algo. Esa persona no es que fue a robar, esa persona no fue a matar, aunque después lo haga bajo los efectos de lo que consumió. Lo que tiene esa persona es que está enferma y como a todo enfermo hay que respetarlo. Entonces, ¿qué se pide? Que se usen armas no letales, porque nosotros conocemos el caso del Malva, del Cabo Roldán. Eso se podía haber evitado si hubiera habido un arma no letal. Ni hablar de que además era la pandemia, ni hablar que además el hombre abandonó el tratamiento, que nadie lo podía obligar, que la ley actual no lo permite y demás. Aún con todo eso en contra, podía haber sobrevivido simplemente si el policía hubiera tenido un arma no letal. Pero tiene que estar preparado para usarla. Tiene que saber los bomberos qué hacer cuando se acercan a un lugar y una persona está amenazando con tirarse por el balcón. Entonces, o suben de a 20 tratando de que no los vea que están subiendo, o vienen de atrás con unas armas enormes. Bueno, la persona que padece una patología mental es una persona que no tiene conciencia de enfermedad y llega a ese estado precisamente por la falta de conciencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y la propuesta como capítulo, es capacitar. Y cuando digo capacitar, digo a todos, a los profesores de deportes, a los encargados, como dije, a la gente que está a cargo de la atención pública, a los docentes, pero además a todos los enfermeros y médicos no psiquiatras. Y cuando digo esto, lo digo por la triste experiencia de un colega que estaba trabajando en un hospital, que me parece que en algún momento lo nombraron, y lo que le pasó fue que llamó por teléfono un día y me dijo, estoy desesperado, porque en la guardia tengo una persona deprimida y lo que me están diciendo es, apurate, dale algo, porque yo necesito la cama para un paciente de verdad, porque obviamente un paciente deprimido no es un paciente de verdad. Uno de verdad es uno que se está por morir, porque tiene un problema cardíaco, porque tiene cáncer, es una persona a la que hay que hacerle un trasplante, pero no un depresivo. Entonces él lo que trató de explicarles, yo le puedo dar antidepresivo, no le va a hacer efecto ahora, demora. Bueno, entonces dale cualquier cosa porque yo necesito la cama. Esto dicho por un médico de planta, no psiquiatra. Entonces cuando yo digo capacitar, digo también a médicos de planta. Así como hoy decían, necesitamos que los toxicólogos estén acompañados de psiquiatras, nosotros necesitamos que todos aquellos que trabajamos en salud mental estemos acompañados, pero por lo menos si no acompañados, entendidos por todos aquellos que no entienden de qué se trata la enfermedad mental, porque la enfermedad mental es algo que por años se ocultó, que por años se trató de no ver, que se metió abajo de la mesa, que por años existieron, cosa que ya no, manicomios, existieron barcos que iban a la mar sin poa ni propa, porque había que mandarlos lejos, porque existían esos altillos a donde se escondían, porque avergonzaban a la familia. Hoy no, esto no debe pasar, pero para esto hay que explicarles a los chicos en el jardín que pueden tener cómo funcionar con él, que tenemos que entender todos los adultos que no tenemos que confrontar, que lo primero que no hay que hacer es confrontar, no mirar de arriba, no hacerlo sentir menos, pero ojo, poner límites, entender que el límite no es un castigo.
El límite es un sinónimo de amor. El límite es lo que hace que divida mi yo del otro. Hasta acá llego yo y de acá para allá llega el otro. Esto lo tenemos que conocer todos. Entonces, cuando hablamos de educación en salud mental integral, decimos hablar con toda la gente que tiene la posibilidad de transmitir esto. A mí me ha tocado estar en varios programas, en la tele, en la radio, etcétera, pero en particular me pasó una vez que Sandra, que está por acá también del capítulo, me llama por teléfono y me dice: Silvia, en tal programa está hablando un periodista sobre salud mental y está diciendo cualquier cosa, lo que está diciendo está mal. Yo averiguo el número del periodista y le escribo, y él muy correctamente me dijo: tiene razón, doctora, la ley de salud mental hay que saberla, porque si no uno dice cualquier cosa. Bueno, afortunadamente este periodista después me dio lugar para poder expresar esto, pero no todos lo hacen. Entonces, así como en el periodismo hablar de suicidio está prohibido, porque desde la OMS está prohibido, porque se supone que es una apología, yo en cambio creo que es una prevención, pero bueno, seguramente ellos deben saber más que yo. Me invitó a un programa para hablar de suicidio, que fue maravilloso porque hablamos de la palabra suicidio cada 2 segundos y todo el tiempo, los que lo vieron en vivo lo vieron, los que no, escuchaban pip, 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 porque cada vez que aparecía la palabra, YouTube le ponía el pip. Yo lo que le dije a él, cuando le dije que estaba mal lo que estaba diciendo, es porque él decía que había una familia que tenía a una persona, un miembro de esa familia, atado como un perro con una cadena, le daban de comer en un plato como una cadena y no sabían cómo tratarlo, la persona no hablaba y ellos no hablaban con esa persona. Claro, seguramente así creció y así vivieron en esa familia y lo naturalizaron y lo trataban como si fuera un animalito. Entonces, el problema era de esa persona, pero tampoco el problema era de esa familia, que nunca tuvo acceso a un médico, a alguien que les explique qué patología tenía esa persona y cómo había que tratarlo. Entonces, por eso digo, explicar, educar, capacitar, fundamentalmente porque a los periodistas. Primero porque son el cuarto poder y además porque tienen palabra, tienen un micrófono y son capaces de decir algo que nos ayude mucho o algo donde metan la pata terriblemente. Bueno, pasamos al próximo. Cuando hablamos de enfermedad mental, yo siempre digo que aparece algo que llamamos la red flag, que son las alertas. Podemos hablar de ira, de gritos, de amenazas, con y sin armas, de golpes. En realidad hay diferentes tipos de alerta, diferentes alarmas en relación a diferentes patologías. Si uno ve que un adolescente cambia de compañeros, si uno ve que se aleja de su grupo, si uno ve que está encerrado todo el tiempo en su habitación, no lo normalicemos. Bueno, es un adolescente, ¿qué va a hacer? Está todo el día mirando pantallas. Bueno, ¿sabemos qué pantallas miran? Puede estar sufriendo grooming, puede estar apostando. En Bahía Blanca un chiquito de 12 años se suicidó por haber contraído una deuda de $50.000 que jamás podría pagar. Entonces, prestemos atención a las alertas porque en realidad siempre están. Lo que pasa es que muchas veces no queremos o no podemos verlas. Tal vez los padres, tal vez los maestros, los compañeros, porque muchas veces un compañerito le dice al otro: ¿sabés qué, Jorgito, tal cosa? ¿Sabés qué se hizo pis? Pero resulta que el que se hizo pis tiene 11 años. Y entonces, está bien, puede pasar alguna vez, pero es una alerta. ¿Qué le pasó? Algo está pasando. ¿Sabés que tal nena empezó a jugar a tal juego y ahora no se acerca a nosotros? ¿Está todo el día encerrada con ese juego? ¿O que alguien deja de comer? ¿O que alguien empieza a comer muchísimo? ¿O que duerme 12, 14, 15 horas? ¿O que no duerme? Bueno, todas estas cosas, golpes inexplicables, aparecen con un arañazo, aparecen con un golpe. ¿Qué te pasó? Me caí, me lastimé en la escalera. Bueno, ahondemos. ¿Cómo fue? ¿De qué manera? Y hay chicos que son más chiquitos y que tal vez no pueden hablar, los llamamos infantes, pero pueden dibujar.
y pueden expresar lo que les pasa. Y también hay que escucharlos. En este momento estoy trabajando con una periodista que está tratando de que se haga público algo que fue público en su momento, y se trata de un abusador que se casó con su mamá, que era viuda, abusó de ella y sus hermanos. Luego la madre se embarazó de 3 hijos y él abusó de sus 3 hijos biológicos. Una vez condenado, estuvo 3 años en suspenso, porque para qué más, si no era para tanto. Y luego de quedar libre, volvió a casarse con otra señora, abusó de los hijos, volvió a dejarla embarazada y abusó de los hijos biológicos. Desde el año 2022 está libre. Entonces lo que ella me pide es que haga público el caso, pero me dice, yo ya lo pasé hace muchos años, yo ya tengo muchos años de análisis, muchos grupos, yo hablé de esto. Lo único que quiero es que esto no se repita. ¿Para qué esto no capacitar a la gente y explicar que los monstruos nunca vienen vestidos de monstruos? Porque los monstruos dan miedo. Entonces los monstruos vienen vestidos de amables, de dar caramelos, de disfrazarse de chicos jóvenes, de decir te amo, de cubrir las necesidades que el otro quiere. Bueno, absolutamente los comportamientos psicopáticos que todos conocemos, ¿no? Entonces digo, hablamos de cuáles son las alertas, y otra de las alertas sería que la gente pregunta, si alguien se va a suicidar, ¿avisa? Sí o no. Lo que sí me parece que es importante es que si alguien dice me quiero matar, lo escuchemos. Aunque lo diga de una manera banal, aunque lo diga en cualquier conversación, escuchemos. Porque si no, nos quedamos en esto de que el perro que ladra no muerde, y entonces como amenazó no lo va a hacer. Bueno, no lo sabemos, tal vez lo va a hacer. Otro tipo de cosas que yo hablaba respecto de cómo enfrentar esto es, primero, no confrontar. Yo siempre digo no confrontar porque a mí me toca los jueves en el Museo Larreta encontrarme con muchas familias que van por diferentes cuestiones, padres, madres, hijos, hermanos, con algún problema o de adicción o alguna otra patología mental. Entonces dice, me levantó la mano y entonces yo le pegué o lo agarré y lo sacudí. No, pero no quiere decir, no dejo que me pegue, no dejo que abuse de mí. Lo que hago es le pongo límites, pero llamo al 911, llamo, bueno, en Buenos Aires hay examen psiquiátrico, digamos, pero llamo al número que corresponda, pero no lo confronto, porque si lo confronto me pongo en una situación de mucho mayor peligro. Entonces, no lo miro desde arriba, no le grito, no se usen armas, porque si él me apuntó con un cuchillo, yo le apunto con otro cuchillo. La fuerza que tiene una persona en el momento en que tiene una excitación psicomotriz no es fácil de vencer del otro lado. Yo en el año 90 fui a ver a una paciente que estaba internada en una clínica llamada Galma, y yo siempre uso lentes de sol enormes, siempre, toda la vida. No me di cuenta de sacármelos y entré con los lentes de sol enormes a la clínica. Cuando atravesé el patio fue lo último que vi, porque cuando volví a abrir los ojos estaba en una clínica, porque del golpe que me dieron en el pulmón me tiraron y perdí el conocimiento. Pero claro, yo no me di cuenta que yo no podía entrar con esos lentes, porque a través de esos lentes podían perseguirlos y se sintieron mirados por, y entonces obviamente me atacaron, porque era la persona que podía traer a los espías. Entonces digo, mucho cuidado, saber muy bien cómo atender este tipo de cosas, porque no le pasa solo a un psiquiatra o solo a un maestro, pasa al señor del kiosco, le pasa al encargado, le pasa a un vecino. Bueno, cuando digo ESMI, digo dar charlas de capacitación para explicar de qué se trata la enfermedad mental, para saber cuáles son las alertas, para prestar atención a ellas, para saber de qué manera responder a ellas. Y bueno, si me dejan hago un pequeño chivo. Hoy después voy a presentar un libro que se llama No están locos, que yo me tomé el atrevimiento en ese libro, de aparte de escribir algo, hacer algo que es una suerte de glosario, porque como es un libro de divulgación, no todo el mundo sabe lo que es, digamos, un TOC
no todo el mundo sabe lo que es un brote psicótico, no todo el mundo sabe lo que es TEA. Entonces, sin intentar hacer un DSM, con palabras muy sencillas, tratar de explicar de qué se trata todo esto y cómo hacer frente a cada una de esas patologías. Inclusive la adicción, que es una patología de falta de límites, ¿no? Y explicar bien lo que son los límites, porque están muy desdibujados, porque vivimos en una sociedad donde poner límites está mal, porque si le ponemos una mala nota lo frustramos, porque si va a llevarse previa a la materia le va a hacer mal, cómo se va a sentir, si lo retamos, si le decimos que no va al boliche el fin de semana, que no puede ir al cumpleaños del amigo porque no hizo ningún mérito en la semana, porque no estudió, no presentó la tarea, no hizo el cuarto. Bueno, no, eso está mal. ¿Cómo le vamos a decir eso a los chicos? Represión. Represión. Claro, un horror. Cuando en realidad el punto es que padres e hijos no estamos en el mismo lugar. Los niños necesitan límites porque necesitan cuidado, porque para eso son niños o son adolescentes, para que haya adultos a cargo. Entonces tenemos que poner un límite, sí, ahora. Un límite que sea sostenible en el tiempo. Un límite que haga que nuestra palabra se respete. Si yo le digo, nunca más vas a bailar, no. Le digo, este fin de semana no vas a bailar. No ves más pantallas, no. Hoy y mañana no ves pantallas. O sea, tratemos de hacer algo que podamos sostener y mantener. Todo esto tiene que ver con capacitar, con educar, con grupos, etc. Así que bueno, les dejo esto. Es bastante largo el tema de ESMI, como para desarrollar cada una de las cosas, pero tenía ganas por lo menos de presentarlo porque hace más o menos 4 o 5 años que lo llevé a políticas públicas, al capítulo, y en realidad nunca hablamos específicamente de eso, sino que más bien tiramos solo los títulos. Creo que queda una más, si no me equivoco. Una más, dando las gracias. Y acá está el chivo. Todos aquellos que hoy no vayan a hacer ninguna excursión, los invitamos, porque hoy acá en Calafate, en la boutique del libro, a las 6:30 de la tarde, presentamos el libro No están locos, un libro de historias reales, no es una novela. Así que desde ya, muchísimas gracias.